Muy buenas Nakils, bienvenidos al canal. Y os traigo una build bastante espectacular, un remake de una build que os traje hace tiempo, pero lo hemos convertido a un nivel súper superior. Aparte hemos aprovechado para hacer el fashion de Scorpion. Sí, esto es la build de Scorpion de Mortal Kombat, es decir, fuego por todas partes, explosiones por todas partes y obviamente no podía faltar nuestra tan increíble púa. Sí, nuestro cuerpo a cuerpo es una púa que va a rebotar entre los enemigos y los va a hacer explotar en explosiones de fuego y caos y destrucción. La subclase se va a centrar exclusivamente en la prismática porque vamos a ir con la capa prismática y obviamente lo mejor para la capa prismática y obligatorio es ir con esta super, la cual va a ser la de atadura. Vamos a ir con la de atadura, os lo recomiendo mucho. Habilidades, evasión de jugador para recuperar el melee al esquivar. Púa enhebrada será nuestro melee que mutila a los enemigos y va rebotando. Granada podéis cambiarla. Aspecto es muy importante, ejecución con estilo. Matar a un enemigo con desventaja nos da invisibilidad y mientras estamos en invisibilidad el siguiente golpe melee hace mucho más daño y debilita con los toques que haga. Y apuesta de pólvora que, bueno, si vamos matando con habilidades y cositas así, podemos cargar una dinamita que va muy bien. Fragmentos, obviamente, faceta de la esperanza, recargamos más rápido la esquiva con incrementadores. Faceta del alba, tenemos radiante con el melee. Faceta de la bendición, empezamos a curarnos cuando matamos con el melee. Faceta de la ruina para que las igniciones sean bastante más amplias. Y por último, faceta del propósito, recoger orbes nos da, en nuestro caso, malla trenzada, que es resistencia al daño. ¿Por qué vamos a ir con la espada láser? Si no os gusta la espada láser, hay 400.000 armas que podéis llevar. De hecho, os voy a recomendar una ya de primeras: cañones de mano escopeta o escopetas con puñetazo 1 o 2. Dais un golpe, metéis el melee y va a hacer bastante más daño. Va muy bien. ¿Por qué vamos con la espada láser? Es una build de cuerpo a cuerpo. Si no tenemos el cuerpo a cuerpo ni la esquiva, vamos a jugar con la espada láser de forma defensiva. Va a ser una de las pocas veces que me veáis jugar con una espada defensiva. ¿Cómo va a ser esto? Forma defensiva en la hoja. Aquí os recomiendo equipar empuñaduras, que os aumentan la resistencia, la protección y el aguante. Y también vamos a poner núcleo refractivo, que devolvemos proyectiles y mutilamos al enemigo. Hiperespada de catalizador siempre va a venir bien para tener amplificación y resistencia al daño. Por otra parte, aunque no es obligatorio, he estado probando el set de armadura psique colectiva de la incursión desierto perpetuo. Va muy bien, ¿por qué? Dos piezas, recoger un bloque de munición nos da cada vez más cambio de guardado y de cambio de armas hasta que muramos, pero con cuatro piezas nuestros efectos de atadura a los enemigos duran más y nuestros efectos solares a nosotros duran más. Así que bastante bien, porque vamos a bufarnos solarmente nosotros y vamos a meter desventajas de atadura a los enemigos. Para esta build, cuerpo a cuerpo, muy importante lo que voy a decir ahora. Cuerpo a cuerpo es muy importante. Cuanto más daño vais a hacer. Pero tenéis que tener en cuenta dos cosas más. Clase la queremos tener entre 50 y 70, 70 sería perfecto. La super igual, 50-70. ¿Por qué? Porque cuanta más super, más rápido la recargaremos. Cuerpo a cuerpo, ya todo lo que podáis luego a tope. Si pudierais tener 200, pues sería increíble. Bien, ¿qué vamos a ir? Capa exótica, relativismo, ya sabéis. Con el combo espíritu de Caliban, golpes finales de melee, potentes, provocan igniciones. Y espíritu del mentiroso que hacer daño con melee o recibir un ataque cuerpo a cuerpo nos permite hacer otro golpe melee, pero hacer más daño. En nuestro caso, la púa, cada vez que rebota entre dos enemigos, aumenta el daño. Para lo demás, dos o tres manos a la obra, depende de cuánta super queréis con los golpes finales. Podéis poneros aumento de super, son 20 puntos a la estadística de super con carga de armadura. En los brazos, dos o tres con mano de hierro. Podéis poner golpe concentrado si queréis, para hacer daño con melee nos da energía de habilidad de clase. La pechera realmente resistencias. En las botas no vamos con oleadas porque no nos hace falta. Carga y recarga, una carga de armadura extra al recoger orbes de poder. Aislante, reduce el tiempo de recuperación de nuestra habilidad de clase, que es la esquiva, al recoger estos orbes. Y saqueador cinético, obviamente, para nuestra espada láser. Por último, dilatación temporal, las cargas de la armadura duran más tiempo, atracción poderosa, esquiva recoge los orbes que hay cerca y podéis poner si queréis aumento de clase que nos da 20 puntos a la estadística de clase al tener carga de armadura. Por otra parte, el artefacto, ya sabéis, queda poco de temporada.
Podéis usarlo, podéis no usarlo, la build está pensada para no necesitarlo, así que os voy a enseñar las mejores ventajas. En nuestro caso, manejo experto, si matamos con la espada hasta que guardemos el arma, tenemos más resistencia a la protección, muy buena idea llevarlo. Si fuera elemental, podemos crear con nuestros golpes finales cinéticos o de atadura más marañas. Síntesis cinética, ya lo hemos dicho muchas veces, daño cinético prolongado, crea bloques de munición que nos da munición cinética y progreso de medidores de munición. El trío calavera de hoja de singularidad, si tenemos un incrementador de vacío, el melee debilita. Poder del dolor, matar enemigos debilitados nos da devorar. Y infestación de vacío, matar a estos enemigos debilitados, extiende más el debilitamiento. Como vamos con espada, tormenta de espadas, dar 3 golpes ligeros seguido de un ataque pesado, nos permite crear unas hojas de penumbra que van haciendo daño. Para la espada láser es el mejor combo, o sea que perfecto. Contra energía, parar un campeón nos da energía de la habilidad menos cargada. Y armero, romper el escudo de un combatiente nos da resistencia al daño y aumenta el daño melee temporalmente. Le sacamos mucho partido. Y ahora ya llegó el momento, sí, no podía faltar, es una build de Scorpion, no podía faltar el fashion de Scorpion, mirad qué preciosidad. Lo único que, bueno, la capa exótica ya sabéis lo que tiene, no se puede cambiar un poco lo de arriba, pero queda espectacular. Bien, el casco de temporada máscara atributos velados, mola mucho con el shader imperio dorado para darle el efecto máscara. Los brazos, me gusta mucho empuñaduras maestría con la espada, con esperanza de la aurora, el shader, queda bastante guay, sobre todo en combinación con las botas. Chaleco protector sabio de la mazmorra, va muy bien, con celestita, para darle el toque así de traje así de guerrero, ya sabéis. Y las botas de estandarte de hierro, Borceguíes predecesor de hierro, con el shader caballería sangrienta para darle un toque rojo. La capa por dentro, normalmente la capa es una capucha y por dentro es roja y tiene como esta parte también roja, que como el interior no podemos ponerlo rojo, lo vamos a poner aquí. Entonces, Carmín del Crisol le da el toque, ¿vale? Como decimos, todo esto sobraría, pero es una capa exótica, no hay muchos diseños, es el que hay. Voy a enseñaros en una cometida, es el segundo intento que hacemos, el primer intento ha sido un poco sorpresa. El compañero ha metido modificadores bastante hardcore a esta cometida en definitivo, así que los bichos están duros como piedras, pero va a ser perfecto para enseñaros la demolición que podemos hacer. Mirad esto, ¡pum! Se la ha cargado todo, qué locura. Cuando no tenemos... vamos a ir matando a estos bichos. Cuando no tenemos la púa, el cuerpo a cuerpo, ni la esquiva, vamos a usar nuestra espada tranquilamente. Vamos a usar otra arma, depende del arma que llevéis. Vais a ir jugando un poquito así extra. Siempre tenemos la trascendencia o la vamos a cargar súper rápido, así que no tengáis miedo de usarla cada 2×3. Y fuera de eso ya es usando siempre que podamos nuestra púa y siempre que la tengamos nuestra granada de fuego. Que la granada de fuego la tengo lista, ahora cuando se quite la prismática voy a poder usarla. Tiramos ahí una púa. Aquí es lo que os decía, es que los bichos estos están duros, pero con la bomba de fuego, tirando algunas púas, podemos debilitarlos mucho. Aparte tenemos el puñetazo granada de gancho, tenemos el melee del gancho, el cuerpo a cuerpo. Y aparte tenemos la super, que como estáis viendo, la super va bastante bien, va bastante bien. Es una de las mejores supers para hacer limpieza, o sea que... Uy, ahí he fallado un poquito, pero bueno. Aquí viene el perrete, lo matamos. Voy a tener que matar a este con la espada, sí. Ya sabéis que en la cometida hay que defender el dispositivo. Así que no nos toca otra que defenderlo. Mira, ahí se cuela otro más. Ahí está. Y el remate. Vale, bien. Mira, vamos a curarle un poquito más la barricada esta. Vamos a curar el dispositivo porque, madre mía. Creo que vienen... Sí, por el medio. Pues nos acercamos, tiramos una bomba de fuego. ¡Oh! ¡Dios! Destrucción. Ahí viene un perrete. El melee muchas veces no va a ser suficiente para matar a un enemigo, así que... recuperéis el melee, si no esquiváis y tiréis otro melee. Y si no, pues ya lo matáis con cualquier otra arma, realmente tampoco... Pero bueno, como hemos dicho, la granada explosiva siempre que la tengáis la vamos a usar. Porque es que es daño gratis y entre que la usamos y tal, vamos recargando una segunda. Así que bastante bien. Ahí hemos hecho bastante destrucción, la verdad. A ver si puedo darle al barrera.
¡Ay no! La asistencia ha apuntado. Le metemos un par de espadazos. Ahí está. ¡Yes! ¡Caos! ¡Destrucción! Tiramos la espada a ese bicho. Tengo la esquiva, la hacemos. Melee. Obviamente estos bichos están duros como piedras. Tenemos la trascendencia, podría usarla. Ahí está, la trascendencia la vamos a tener muy cargada, cada 2×3. Así que nos va a venir bastante bien. El daño extra que ha tirado el compañero ahora lo vamos a notar. Tampoco nos haría falta porque si le pegamos un escopetazo con casi todos los perdigones hacemos un montón de más de daño. El problema es que fallo más que una escopeta de feria, pero bueno. Como veis, tiramos la super, limpieza masiva y sería repetir y repetir y explosiones y fugas y destrucción y explosiones y he dicho fugas otra vez. Como esta. Uy, qué púa más mal acabo de tirar. Qué púa más lamentable acabo de tirar. Pues espero que os haya gustado la build. Realmente no tiene mucho misterio. Cuerpo a cuerpos, esquivas y granadas cuando las tengáis. Espero que os haya molado. Suscribiros si no lo estáis. Y nos veremos con más. Como siempre, Knuckle Knuckle.